Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, sobre todo si son como yo y disfrutan de una buena historia que te enganche desde el principio hasta el final. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las turcas cortas y adictivas. Sí, esas series que te atrapan, te hacen querer ver un capítulo tras otro, y de repente, ya estás terminando la temporada. Y lo mejor de todo, tienen un final que te dejará completamente satisfecho. Antes de que empecemos con la lista, quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido nuevo cada semana sobre series, películas, recomendaciones, reseñas y mucho más. Así que no se lo pierdan y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo. Ahora sí, vamos a empezar. Hoy les voy a compartir 7 turcas cortas que no solo son adictivas, sino que también tienen un final que te encantará. Olvídense de esas series que te dejan colgado al final o que se alargan innecesariamente. Estas son series que saben contar su historia de forma concisa y efectiva, dejándote con una sensación de satisfacción al final. La primera serie en mi lista es *Etos*. Esta serie de Netflix es una joya. No es la típica historia de amor o drama familiar. *Etos* explora las complejidades de la sociedad turca moderna a través de la vida de un grupo de personajes muy diferentes entre sí. Tenemos una psicóloga secular y occidentalizada, una joven religiosa con problemas de ansiedad, un hombre de negocios exitoso pero atormentado, y un imán con sus propios dilemas. A medida que sus vidas se entrelazan, *Etos* nos invita a reflexionar sobre temas como la religión, la clase social, la identidad y la salud mental. Lo que hace a esta serie tan adictiva es su ritmo pausado pero intrigante, sus personajes complejos y bien desarrollados, y su capacidad para generar empatía en el espectador. Y el final, bueno, el final es ambiguo, sí, pero también es muy satisfactorio porque te deja con una sensación de esperanza y la idea de que el entendimiento y la conexión son posibles incluso entre personas muy diferentes. Tiene una sola temporada y es perfecta para ver en un fin de semana. Profundizando un poco más en *Etos*, la serie no solo presenta personajes diversos, sino que también se adentra en las profundidades de sus conflictos internos. La psicóloga Peri, interpretada magistralmente, lucha con sus propios prejuicios y su incapacidad para comprender completamente la perspectiva de Merim, la joven religiosa que acude a ella en busca de ayuda. Merim, por su parte, se enfrenta a las presiones de su familia y comunidad, mientras intenta reconciliar su fe con sus propios deseos y aspiraciones. A través de estas interacciones, *Etos* plantea preguntas importantes sobre la tolerancia, la empatía y la necesidad de superar las barreras culturales y religiosas para construir puentes de entendimiento. La serie también utiliza la belleza de Estambul como telón de fondo, mostrando tanto la modernidad de la ciudad como sus tradiciones arraigadas. La cinematografía es impecable, con tomas que capturan la esencia de cada personaje y la atmósfera de los diferentes barrios de la ciudad. En definitiva, *Etos* es una serie que te invita a la reflexión y te deja pensando en los temas que plantea mucho después de haber terminado de verla. La sutileza con la que aborda temas delicados y la profundidad de sus personajes la convierten en una joya que merece ser descubierta. En segundo lugar, les recomiendo *Immortals*. Si les gustan las historias de vampiros, pero están cansados de los clichés de siempre, esta serie es para ustedes. *Immortals* nos presenta a Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la transformó. Ambientada en Estambul, la serie combina elementos de fantasía, acción y drama con una estética oscura y moderna. Lo que hace a *Immortals* diferente es su enfoque en la mitología vampírica turca, su trama llena de giros inesperados, y sus personajes complejos y moralmente ambiguos. El final es emocionante y conclusivo, cerrando el arco de la protagonista de una manera que te dejará satisfecho. También tiene una sola temporada y es ideal para los amantes del género. *Immortals* no es la típica historia de vampiros que se centra únicamente en la sangre y la inmortalidad. La serie explora temas como la venganza, el poder, la redención y la búsqueda de identidad. Mia, interpretada por Elçin Sangu, es una protagonista fuerte y decidida que no se deja intimidar por Dmitri ni por los obstáculos que se interponen en su camino. Su sed de venganza la consume, pero a medida que avanza la serie,
comienza a cuestionar sus propios motivos y a darse cuenta de que la venganza no siempre es la respuesta. Dmitri, por su parte, es un villano carismático y complejo que tiene sus propias razones para actuar como lo hace. La serie también presenta a otros personajes interesantes, como Carmen, una vampira que se convierte en aliada de Mia, y Numel, un cazador de vampiros que tiene sus propios secretos. La ambientación en Estambul le da a la serie un toque único y exótico. La ciudad se convierte en un personaje más, con sus calles laberínticas, sus edificios históricos y su atmósfera misteriosa. *Immortals* es una serie que te sorprenderá con sus giros inesperados, te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, y te mantendrá enganchado hasta el final. La combinación de elementos de fantasía, acción y drama, junto con la estética oscura y moderna, la convierten en una serie imprescindible para los amantes del género vampírico. La tercera serie que les quiero recomendar es *The Protector*. Esta fue una de las primeras series turcas de Netflix que realmente llamaron la atención a nivel internacional. Cuenta la historia de Hakan, un joven vendedor de antigüedades que descubre que está destinado a proteger Estambul de una amenaza inmortal. Hakan se convierte en el Protector, un héroe con poderes especiales que debe luchar contra las fuerzas del mal mientras lidia con su propia vida personal y sus responsabilidades. Lo que hace a *The Protector* tan adictiva es su combinación de acción, fantasía y drama, su ambientación en la vibrante ciudad de Estambul, y su protagonista carismático. Si bien tuvo 4 temporadas, cada una es relativamente corta y la historia se mantiene interesante hasta el final, ofreciendo una resolución satisfactoria para todos los personajes. *The Protector* destaca por su enfoque en la cultura y la historia turca, incorporando elementos de la mitología y las leyendas locales. Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje relatable y carismático que evoluciona a lo largo de la serie. Al principio es un joven común y corriente que se ve abrumado por la responsabilidad de ser el protector. Sin embargo, a medida que enfrenta nuevos desafíos y aprende a controlar sus poderes, se convierte en un verdadero héroe. La serie también presenta a otros personajes interesantes, como Zeynep, una científica que se convierte en aliada de Hakan, y Kemal, el leal amigo y mentor de Hakan. La trama de *The Protector* está llena de acción y giros inesperados, manteniendo al espectador al borde de su asiento. La serie también explora temas como el destino, la responsabilidad y el poder del bien sobre el mal. Si bien tuvo 4 temporadas, la historia se mantiene fresca e interesante hasta el final, y cada temporada introduce nuevos personajes y desafíos para Hakan. La resolución final es satisfactoria y ofrece un cierre adecuado para todos los personajes. *The Protector* es una serie que combina elementos de fantasía, acción y drama de una manera única, y su ambientación en Estambul la convierte en una experiencia visualmente atractiva. La cuarta serie en mi lista es *Kellichen*. Esta serie es pura adrenalina. Nos cuenta la historia de 4 personas cuyas vidas se cruzan después de un trágico accidente automovilístico. Tenemos a un policía atormentado por la muerte de su familia, una banquera exitosa que lucha contra su pasado, un joven que busca venganza por la muerte de su hermano, y un mafioso despiadado. A medida que sus vidas se entrelazan, descubren que están conectados por un oscuro secreto que los pondrá a prueba. Lo que hace a *Kellichen* tan adictiva es su ritmo trepidante, sus giros inesperados, y sus personajes complejos y llenos de matices. El final es impactante y emocionalmente resonante, cerrando la historia de una manera que te dejará sin aliento. Es una serie de una sola temporada, perfecta para un maratón de fin de semana. *Kellichen* se destaca por su narrativa no lineal y su capacidad para mantener al espectador en suspenso desde el principio hasta el final. La serie explora temas como la venganza, la culpa, la redención y el poder del destino. Cada uno de los 4 personajes principales está atormentado por su pasado y busca una forma de superar sus traumas. Kadir, el policía interpretado por Can Tatltu, es un hombre consumido por la culpa por la muerte de su familia. Zeynep, la banquera interpretada por el Zinsangu, lucha contra los fantasmas de su pasado y busca una forma de expiar sus errores. Kerem, el joven que busca venganza, está dispuesto a hacer cualquier cosa para vengar la muerte de su hermano. Y Veli, el mafioso despiadado, es un hombre sin escrúpulos que solo se preocupa por el poder y el dinero. A medida que sus vidas se entrelazan, descubren que están conectados por un oscuro secreto que los pondrá a prueba y los obligará a enfrentarse a sus propios demonios.
Asterisco que Lichen Asterisco es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento con sus giros inesperados, sus secuencias de acción emocionantes y sus personajes complejos y llenos de matices. El final es impactante y emocionalmente resonante, cerrando la historia de una manera que te dejará pensando durante días. La quinta serie que les quiero recomendar es Asterisco 50M2 Asterisco. Esta es una comedia de acción con un toque de drama. Cuenta la historia de un sicario llamado Golge que, después de meterse en problemas con sus jefes, se ve obligado a huir y esconderse en un barrio humilde de Estambul. Allí lo confunden con el hijo perdido de un sastre y decide adoptar esa identidad para pasar desapercibido. A medida que se involucra en la vida del barrio, Golge descubre un nuevo lado de sí mismo y comienza a cuestionar su pasado. Lo que hace a Asterisco 50M2 Asterisco tan adictiva es su humor inteligente, sus personajes entrañables, y su trama llena de giros inesperados. El final es agridulce pero satisfactorio, cerrando el arco del protagonista de una manera que te dejará con una sonrisa en la cara. Tiene 2 temporadas y es ideal para aquellos que buscan una serie ligera pero con un mensaje profundo. Asterisco 50M2 Asterisco es una serie que te sorprenderá con su combinación de humor, acción y drama. Golge, interpretado por Engin Öztürk, es un personaje complejo y carismático que evoluciona a lo largo de la serie. Al principio es un sicario frío y despiadado que solo se preocupa por cumplir sus órdenes. Sin embargo, a medida que se involucra en la vida del barrio y conoce a sus habitantes, comienza a descubrir un nuevo lado de sí mismo y a cuestionar su pasado. La serie también presenta a otros personajes entrañables como Muhtar, el sastre que lo confunde con su hijo perdido, y Dilara, la joven que se convierte en su amiga y confidente. La trama de Asterisco 50M2 Asterisco está llena de giros inesperados y situaciones cómicas, pero también aborda temas serios como la identidad, la familia y la búsqueda de la redención. La serie te hará reír a carcajadas, pero también te tocará el corazón con sus momentos emotivos y conmovedores. El final es agridulce pero satisfactorio, cerrando el arco del protagonista de una manera que te dejará con una sonrisa en la cara y te hará reflexionar sobre el verdadero significado de la vida. La sexta serie en mi lista es Asterisco Aleph Asterisco. Esta es una miniserie de misterio y crimen que te mantendrá al borde de tu asiento desde el principio hasta el final. 2 detectives, uno joven y ambicioso y otro veterano y cínico, se unen para investigar una serie de asesinatos rituales que tienen lugar en Estambul. A medida que profundizan en la investigación, descubren una conspiración que se remonta a siglos atrás y que involucra a figuras poderosas de la sociedad turca. Lo que hace a Asterisco Aleph Asterisco tan adictiva es su atmósfera oscura y misteriosa, su trama intrincada y llena de giros, y sus personajes complejos y bien desarrollados. El final es impactante y revelador, cerrando la historia de una manera que te dejará pensando durante días. Solo tiene una temporada y es perfecta para los amantes del género de misterio. Asterisco Aleph Asterisco se destaca por su ambientación en Estambul y su incorporación de elementos de la historia y la cultura turca. La serie explora temas como la religión, la tradición, la modernidad y la corrupción. Kemal, el detective joven y ambicioso interpretado por Kenan İmirzalıoğlu, es un hombre que cree en la justicia y está dispuesto a hacer cualquier cosa para resolver los crímenes. Settar, el detective veterano y cínico interpretado por Ahmet Mumtaz Taylan, es un hombre desilusionado con el sistema y que ha perdido la fe en la humanidad. A medida que trabajan juntos en la investigación, aprenden el uno del otro y se dan cuenta de que necesitan unirse para descubrir la verdad. La trama de Asterisco Aleph Asterisco es intrincada y llena de giros inesperados, manteniendo al espectador en suspenso hasta el final. La serie también presenta una atmósfera oscura y misteriosa que te sumergirá en el mundo del crimen y el ocultismo. El final es impactante y revelador, cerrando la historia de una manera que te dejará pensando durante días y te hará cuestionar la naturaleza del bien y el mal. Y finalmente la séptima serie que les recomiendo es Asterisco de Club Asterisco. Esta serie de época de Netflix nos transporta a la Estambul de los años 50 y nos cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que trabaja en un club nocturno y que intenta reconstruir su vida después de pasar años en prisión. A medida que conoce a los empleados y clientes del club, Matilda descubre secretos del pasado y se enfrenta a los prejuicios y la discriminación de la sociedad turca. Lo que hace a Asterisco de Club Asterisco tan adictiva es su ambientación fascinante, su trama emotiva y conmovedora, y sus personajes complejos y llenos de matices. El final es esperanzador y satisfactorio, cerrando la historia de Matilda de una manera que te tocará el corazón.
Tiene 2 partes y es una joya que no se pueden perder. Asterisco de Club Asterisco se destaca por su representación de la comunidad judía en Estambul en la década de 1950 y su exploración de temas como la identidad, la familia, la memoria y la reconciliación. Matilda, interpretada por Gökçe Bahadır, es una protagonista fuerte y resiliente que lucha por superar su pasado y construir un futuro mejor para sí misma y para su hija, Rasel. La serie también presenta a otros personajes interesantes y complejos como Selim, el dueño del club, Orhan, el cantante y amante de Matilda, y Celebi, el peligroso gángster que controla el club. La trama de Asterisco de Club Asterisco es emotiva y conmovedora, mostrando las dificultades y los desafíos que enfrentaba la comunidad judía en la sociedad turca de la época. La serie también aborda temas universales como el amor, la pérdida, la amistad y la búsqueda de la felicidad. El final es esperanzador y satisfactorio, cerrando la historia de Matilda de una manera que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia de la memoria y la reconciliación. Asterisco de Club Asterisco es una joya que no se pueden perder, una serie que te transportará a otra época y te hará sentir la emoción y la intensidad de la vida en Estambul en la década de 1950. Bueno, ahí lo tienen, mis 7 recomendaciones de turcas cortas y adictivas con finales que te encantarán. Espero que hayan tomado nota y que encuentren alguna serie que les llame la atención. Recapitulando un poco, hoy hemos hablado de Asterisco Etos Asterisco, una serie que explora las complejidades de la sociedad turca, Asterisco Immortals Asterisco, una historia de vampiros con un toque turco, Asterisco de Protector Asterisco, un héroe que protege Estambul, Asterisco Kelichen Asterisco, un thriller lleno de adrenalina. Asterisco 50M2 Asterisco, una comedia de acción con un mensaje profundo, Asterisco Aleph Asterisco, una miniserie de misterio y crimen, y Asterisco de Club Asterisco, una serie de época emotiva y conmovedora. Todas estas series son cortas, adictivas y tienen finales que te dejarán satisfecho. Gracias a todos por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya sido útil para encontrar su próxima serie favorita. Me encantaría saber qué les parecieron estas recomendaciones, así que déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme si ya han visto alguna de estas series o si tienen alguna otra recomendación para agregar a la lista. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido como este. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Hasta la próxima.